Te doy este auricular y un disco para mirar y una receta más para que salgas a pasear. La gente que nunca duerme es más real. No sé si la luna te hace reconciliar. Bueno, voy a tratar de ser breve yo, de hacer como un pequeño punteo de los elementos nodales del texto. Este texto se caracteriza porque es bastante corto, pero por ahí tiene cierta complejidad. El que nos queda la semana siguiente es capaz un poquito más... Capaz no, es bastante más largo, pero capaz es un poco más sencillo. Bien, empecemos con este punteo del texto. Yo ubicaría un primer punto, algo que encontramos o que es importante destacar, que la autora, Stolkiner, entre paréntesis, es esperable que le suene de allá lejos en el tiempo, de nuestra primera clase de psicopatología de la niñez, cuando vimos el concepto de salud de la OMS y estos aspectos positivos y negativos que tenía esa definición. Bueno, era un texto de Alicia Stolkiner también. ¿Cómo arranca el texto? Arranca ubicando en algún punto dos variables que estarían incluidas, que están incluidas con todas las letras, nos dice Stolkiner, en lo que ella llama un acto de salud. ¿Cuáles son estas variables? Son las siguientes: la escucha y, en segundo lugar, los saberes disciplinarios o saberes profesionales. A su vez nos agrega el acto de salud, incluye de alguna forma dos posibilidades o dos desenlaces factibles, es decir, puede que estos actos propicien situaciones, procesos de subjetivación o de objetivación del paciente, de quien consulta, es decir, que a esta persona que consulta o esta familia que consulte se le dé más bien un lugar de sujeto, que implicaría cierta actividad en algún punto, o un lugar de objeto, que implicaría, por el contrario, cierta pasividad. Pasemos ahora al segundo punto nodal del texto, que es una pregunta que Stolkiner se formula y que la pregunta dice que es escuchar un niño. Capaz si vieron con atención notaron que me quedé, hay un toque tildado, me pasa más o menos seguido, pero esta vez fue porque siempre pienso que este texto de Stolkiner, con sus cuestiones y demás, pero que la única razón por la que me gustaría poder verlo antes es porque podría servir como un buen ejemplo para la investigación que ustedes hacen para este segundo parcial domiciliario, porque ella efectivamente tiene esta pregunta, por ejemplo, que es escuchar a un niño, y a partir de esa pregunta intenta responderla, digamos, sirviéndose de otros autores, también elaborando cosas propias a partir de lo que lee de otros autores y del recorrido teórico que ya tiene, que por supuesto es mucho más largo que el recorrido que tienen ustedes, mucho más largo que el que tengo yo. Digo, estamos hablando de una mujer ya bastante más grande y con un currículum importante. Si quieren, chusmenlo en Google, si son curiosos, pongan a Alicia Stolkiner, CV o algo así, bueno, les va a saltar una cosa que son 500 millones de páginas. Pero salvando esas diferencias, este texto cuadra bastante bien para lo que era esperable hacer en este segundo parcial. Olvidémonos del segundo parcial, volvamos al texto. Habíamos quedado en esta pregunta que ya se hace de que es escuchar a un niño, y de entrada ya empieza a poder decir algo al respecto. Ella dice que hay que pensar la escucha como un acto de hospitalidad. Yo no me voy a detener en esto, pero esta cuestión de la hospitalidad ella lo toma de un autor filósofo francés que murió hace no tanto, creo que en el 2000, 2001, por ahí, que se llamaba Derrida. Bastante rebuscado de leer, la verdad yo no lo he leído demasiado, pero las pocas cosas que intenté no son para nada sencillas. Bueno, ella toma de él este término de la hospitalidad y dice que habría que pensar la escucha como un acto de hospitalidad porque implica alojar una pregunta sin ampararse en las propias certezas. Me parece muy importante este punto, o esto que ella trae de la escucha como algo que implica alojar una pregunta sin ampararse en las propias certezas. Me parece que se toca mucho con esto que dije al principio en relación a estas dos variables que incluiría el acto de salud, que eran la escucha y que eran los saberes disciplinarios o profesionales. En otro momento de la cursada me hubiera explayado más sobre esta frase ahora, sobre esta idea de alojar una pregunta sin ampararse en las propias certezas. Esta vez no lo voy a hacer, lo voy a dejar para ver cómo lo piensan ustedes y lo charlamos en Meet. Pasemos a un tercer punto entonces que yo distingo en el texto, que tiene que ver con
compensar, o que yo lo planteo en estos términos, que la pregunta iría por el lado de pensar por qué la escucha estaría ligada a la dimensión subjetiva. Porque se acuerdan que habíamos dicho de entrada que este acto de salud podía dejar a quien consulta más bien en una posición de sujeto, más bien en una posición de objetivarlo, de tratarlo como objeto. Stolkiner sostiene que la escucha entendida tal como ella la definió, como este acto de hospitalidad, va a estar ligado, va a propiciar que el otro, aquel que consulta, el paciente, quede en una posición de sujeto, que sería para ella el escenario ideal, por supuesto. Me parece que allí hay una pregunta para hacerse también de por qué ella lo piensa de esta manera. Es otro ítem que dejo por allí con cierto suspenso para poder escucharlas y escucharlos a ustedes en Meet y ver de qué manera lo piensan. A esta altura del partido es como que ya me gusta esta idea de que caminen un poco más solas y solos sin quedar tan encorsetados en mi lectura de los textos. Por eso es que estoy dejando todo acá un poco en suspenso para esto, para ver cómo lo leen ustedes y para escucharlos en Meet y escucharlas en Meet y entre todos construir algo. Yo sé, alguien podría pensar, a esta altura del partido ya tiene fiaca, que no quiere grabar videos más largos. Bueno, no, la razón es lo que acabo de decir recién. Siguiendo con este punteo del texto, que como dije ya muchas veces profundizaremos en Meet, otro ítem que me parece destacable, que me parece interesable para poder charlar, es el tema de la medicalización en la infancia. Esto es lo que les decía al comienzo, que por ejemplo es un fenómeno súper actual y que todos en mayor o menor medida habrán escuchado hablar de ello. Aquí Stolkiner nos dice que esta medicalización es fortalecida, es fomentada en parte por el temor. Más allá de que por supuesto ella no desconoce que detrás de esto puede haber grandes negocios, grandes laboratorios, etc. Pero ella se mete con esta cuestión del temor. ¿Temor a qué? Dice. Temor por un lado al fracaso o a la exclusión, o temor a la peligrosidad o a la potencial peligrosidad que podrían tener esos niños y esas niñas si no se los trata a tiempo. Como dijo alguien, esto es algo que uso a veces cuando en la materia de adolescencia, pero también lo voy a usar ahora, como dijo alguien, esos niños son como bombas pequeñitas. Bueno, hay algo de eso en esta peligrosidad de la que habla Stolkiner. Chusmeen esta parte del texto y la charlaremos también en Meet. Pasemos a 2 puntos más y terminamos con eso. Gracias por venir. Gracias por ahorrarme ir a trabajar. Seré muy franco. Bart ha ido más allá de lo que podemos tolerar. ¡Listo! El piso quedó como nuevo. ¡Aquí! ¡Mis gafas nuevas! Su hijo es un verdadero demonio que ataca sin piedad todo lo bueno y sincero. Es muy especial, no cabe duda. Lo peor de todo, afecta las calificaciones de quien se sienta cerca de él. Solo analicen este patrón. Sí, claro que es Bart. Y pasando a la gráfica tridimensional, observamos un definitivo cono de ignorancia. ¡Apártelo, apártelo! Muy bien, pero nadie escapa a la verdad. Bart es el caso clásico del síndrome de falta de atención. ¿Lo que padecen los presidentes? ¿Cómo voy a saberlo? Lo importante es que él hace que los niños sean inquietos y se distraigan. Hola, Mart, soy yo, Homero. ¿Qué? ¿Podemos irnos? Por favor, señor Simpson. Temo que debo expulsar a su hijo. Oh. A menos que quieran probar algo radical, no probado y potencialmente peligroso. ¿Un caramelo? No, es una nueva droga llamada Focusin. ¿Una droga? Sé que Bart puede ser travieso, pero no es un monstruo hiperactivo. Cielo santo, se metió al armario de las porristas. Creo que decidió salir del armario. Equipo farmacéutico. Por último, les decía entonces el otro punto del texto que me parece importante para nuestra materia y para poder charlar en Meet. Perdón que repita tantas veces las cosas, pero sé que a veces uno no tiene tiempo para prestarle tanta atención al video, entonces prefiero ser un poco cargoso y no que alguien por ahí se pierda mucho. Ella menciona lo que nombra como catalogar trastornos, que básicamente tiene que ver con esto que por ahí coloquialmente, y lo charlaremos de esto mucho más a fondo con el texto que sigue, con el último de nuestra cursada, tiene que ver, decía, con lo que se conoce con el nombre, o que a veces escuchamos con el nombre de etiquetar, o de ponerle a todo
a cualquier fenómeno, a cualquier manifestación, algún nombre, decir esto sería el síndrome de no sé qué, esto sería el trastorno de no sé cuánto. En fin, y básicamente, digamos, se produce como una enorme psicopatologización de la vida, donde cualquier cosa que uno haga es algún trastorno y por ende hay que tratarlo y cuando no, medicarlo también. Ella dice que los diagnósticos sirven, por supuesto, pero que cuando se cae en esto de pretender poner esos trastornos sin escuchar la particularidad o la singularidad, podríamos decir también, de cada caso, que eso implica caer en un reduccionismo biológico, que un reduccionismo biológico sería reducir una única variable, o mejor dicho, de una problemática que es compleja, reducirla a una única dimensión. En este caso, la dimensión biológica. Y ella se pregunta también qué relación podríamos pensar, o es algo que yo recorto del texto, cómo podríamos pensar el vínculo entre este catalogar trastornos, es decir, en este ponerle constantemente un nombre a lo que a las personas, a los niños y a las niñas, en este caso les pasa. Eso sería catalogar trastornos. ¿Qué relación hay entre eso y la escucha? Que es, habíamos comenzado hablando de la escucha y esta pregunta que ella se hacía de qué es escuchar a un niño. Ella dice que es antagónica la relación, es decir, que son dos cosas que se llevan de patada, que este catalogar trastornos y escuchar, en los términos que ella definió la escucha, son cosas que no van en absoluto de la mano. ¿Por qué? Porque estos trastornos que van apareciendo, y algo de esto, como les digo, hemos hablado ya lejos en el tiempo, en las primeras clases de psicopatología de la niñez, estos trastornos no dejan de ser constructos teóricos que van cambiando, que intentan nombrar algo de la realidad, pero que nunca logran capturarlo por completo. Por ende, nunca jamás vamos a encontrar un sujeto, niña, niño, lo que fuera, que se adecue 100% a estos trastornos. Por eso es que ella dice que catalogar trastornos y escuchar, definiendo, escuchar cómo eso de dejarse tomar o alojar una pregunta, bla, 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 son cosas antagónicas. Deténganse en ese punto también, por favor, léanlo, piénsenlo, reflexionenlo y lo charlamos entre todas, entre todos, entre todes en Meet. Hola, ¿qué tal, gente? Bueno, quédense tranquilas, quédense tranquilos. Ya sé que a esta altura están agotados, agotadas, extenuados, etc. Que este cuatrimestre se pone bastante más picante que lo que ustedes venían acostumbrados antes por ahí. Es así, que va a ser, bueno, parte de la vida. Ya queda poco, sobrevivirán y terminarán con un buen desempeño seguro. Y la buena noticia es que nos quedan 2 textos nada más, por ende también 2 videos. Y que son 2 textos que, al menos por la experiencia de otros cuatrimestres, a todo el mundo le parecen los mejores de la materia, ¿sí? Sin exagerar, porque son textos reactuales y van a ver que cualquiera que tenga cierto contacto con la niñez, con la infancia, etc., ya sea porque tiene hijos o hijas, ya sea porque labura en algo en relación a niños y niñas pequeñas, o niñes, o como haya que decir, van a ver que se van a sentir muy tocadas, muy tocados en algún punto con lo que dice el texto. Me refiero a estas personas que estén en contacto con la infancia, porque como digo, son temas reactuales, van a haber escuchado nenes, nenas que les pasaron cosas de este estilo, van a haber vivido cosas de este estilo en sus trabajos, y quienes no estén en contacto con la niñez, bueno, viene bien imbuirse, meterse un poco en estos temas, porque es esperable que como psicomotricistas el día de mañana les toque trabajar en mayor o menor medida con niñas y niños, entonces está bueno estar un poco advertido de lo que va pasando.